Resolver el problema 32. El 32. ¿Qué decía el problema? Ajá. ¿Qué decía el problema 32? Ahí te leí. ¿Qué está la hoja de trabajo? Hoja de trabajo. Problema 32. Ah, ese está fácil. ¿Cuánto le dio? Hay un patojo que me preguntó sobre eso. ¿Cuánto fue que le dije que daba ese problema? ¿Estará por acá el patojo? Sí, ingeniero. Ahorita le vaya. Haceme favor, buena onda. 225.62 metros cuadrados. Aquí está. Sin la parte de abajo. Sí. 225.62 sin la parte de aquí de abajo, ¿verdad? Sí. Dije, a mí me dio 307.80 con la parte de abajo. Muy bien, solo, bueno, esas cuestiones son un poco de criterio, dijo aquel. Miren, acá está el problema 32, sí se mira, ¿verdad? Sí, ingeniero. Si ustedes ven, están los datos acá, 6, 5, 4, 10, y dice, pregunta qué superficie hay que pintar, y las longitudes están expresadas en metros. Entonces, esta situación habría que ver qué es, pues, porque si está en metros, se puede levantar para pintarlo de abajo, será necesario levantarlo para pintarlo de abajo, etcétera, porque sí, es bastante grande la estructura. Entonces, por acá, esta parte todavía la podemos pintar aquí abajito, ¿verdad? Pero acá abajo yo pensaría que no, ¿sí? Entonces, yo considero pintar, les diría que solamente pinten las partes que estén hacia afuera, lo que está sentado, digamos, en el suelo, no lo pintaría. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Inge, o sea que lo de abajo no se pinta. No, yo digo que no porque la estructura es bastante grande, entonces pintar una estructura así de grande, ¿cuánto pesa esa estructura? ¿Se puede levantar? ¿Será que es necesario pintarlo de ahí abajo? Ha de estar sentada en algún lugar, pienso yo. Yo lo tomé como que sí, porque como hacía una pieza, ¿no? Pero no me fijé en en la magnitud. Sí, esa es otra de las cosas, tener razón. O sea, es una pieza de madera y pues es grande. 4 metros, 10 metros, 6 metros de ancho, 5 metros de por acá. Entonces, está mero, la verdad es que está mero extraño este asunto. Tal vez deberíamos colocarlo en otras unidades, tal vez en pies o una situación así. Pero no importa, en este caso, si les hago un examen, no importa, o sea, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de hacer claro, digamos, en las cosas que les estoy colocando para que no haya ambigüedades, ¿sí? Entonces, si ustedes lo calculan sin la parte de aquí abajo, es decir, este rectángulo que se forma acá y este otro rectángulo que se forma acá, entonces está bien, ese dato sin la parte de abajo da 225.62 sin lo de abajo. Con lo de abajo, ¿cuánto dijiste que daba, Patojo? $307.80. Ahorita te respondo. 309.62 me da a mí. Hay que ver algunas aproximaciones por ahí. 309.62. Bueno, Patoja, ¿cuánto le da a usted? La que preguntó. A mí sin la parte de abajo me dio 210.4. 210.4. Bueno, mejor hagámoslo porque si no. Pero ahorita voy a volver a revisar porque en más de algún cálculo lo hice mal de plan. ¿Alguien más que tenga dudas con esto, Patojo, que le haya dado otro dato? Dato del área, del área total a pintar.
Ajá. A mí me dio El área, 281.35 metros cuadrados. ¿cuánto? 281.35 metros 181. cuadrados. Bueno, mejor hagámoslo. Vamos a hacer para que termine de estar claro esta situación, si no, vamos a tener muchas dudas. Solo déjenme ajustar esto. Muy bien. Entonces, tenemos, si quieren podemos empezar con los triángulos, ¿sí? Entonces, el triángulo de estos triángulos que aparecen aquí, el área, digamos, el área sería igual a ¿qué? Base por la altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces esto es igual. ¿Cuánto mide de base? 4 multiplicado por la altura. Y acá está el problema. ¿Cuánto mide de altura? No conocemos cuánto mide de altura. Entonces tenemos que calcular primero la altura. Entonces, esta diagonal, ¿cuánto mide? Mide 5, ¿verdad? ¿Para todos? ¿Están de acuerdo? Sí. Ingeniero. Sí. Muy bien, entonces 5 y 4. Entonces cuando ustedes empiezan a ver, bueno, acá es bien fácil porque un triángulo que tiene estas medidas de 5, 4, acá siempre va a tener 3, 4 y 5. Siempre va a ser la misma historia cuando la hipotenusa mide 5 y uno de los lados mide 4 y el otro lado mide 3. Entonces es fácil de conocerlo, pero calculémoslo. Entonces c al cuadrado es igual a ¿qué? A al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, entonces esto sería igual a por una parte, 5 al cuadrado sería igual a 4 al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, nos quedaría que 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a b al cuadrado, pero le voy a sacar raíz cuadrada a esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que b va a medir que 5 al cuadrado, 25, menos 4, 16, que sería 16, 25 menos 16, la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener que la altura de esto es 3. ¿Sí? Esta es la altura de esta parte. Entonces ya podemos continuar nuestro cálculo. Sería base por la altura, o sea, 4 por 3 dividido entre 2. 4 dentro de 2 son 2, ¿verdad? Por 3 son 6. 6 metros cuadrados es lo que mide un triángulo. ¿Cuántos triángulos tenemos? El de acá y el de allá atrás, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 2 y van a ser 12 metros cuadrados. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. La plancha esta, llamémosle plancha P, por ponerle un nombre. Esta plancha P. La plancha P sería igual a ¿qué? Digamos, base por la altura o un lado por el otro lado, como le quieran llamar, eso ya es relativo. O sea, ustedes tienen que ir viendo las cosas relativas. Entonces, ¿cuánto mide de un lado? Mide 5. ¿Cuánto mide el otro? 6. Entonces, 5 sería 5 multiplicado por 6, ¿verdad? Es decir, 30 metros cuadrados. Hay una sola plancha, por lo tanto, entonces no hay necesidad de calcular más. Una plancha, pero con esta forma, ¿verdad? Es esta plancha, digamos que es un carro va a pasar por acá, por ejemplo, entonces va a subir por esta rampa o rampa le podrían llamar o como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, sería esta parte de acá. Muy bien. Esta parte lateral, digamos, un lateral sería igual a ¿qué? A esto que sería la misma historia, ¿verdad? Base por la altura. Entonces, en este caso, la base y la altura cambian, ¿verdad? Entonces serían, por ejemplo, 10 multiplicado por 3, o sea, 10 de base y de altura 3. 10 por 3 son 30 metros cuadrados, pero hay dos, una de este lado y la otra del otro lado. Entonces lo vamos a multiplicar por 2 y van a ser 60 metros cuadrados. Muy bien, entonces ya tenemos lo de esta plancha de acá, la rampa, tenemos lo del triángulo, tanto de acá como el de atrás, tenemos esta área lateral, tanto de acá como la de atrás, y ahora vamos a calcular la parte de arriba. Ahorita lo voy a ver como que si no voy a pintar la parte de abajo, y después lo calculamos con la parte de abajo y vemos cuánto nos da. ¿Está claro? Todo va a depender, yo voy a tratar de no dejar ambigüedades en un examen para evitar estos problemas como los que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces vamos a tener 60 metros cuadrados de la parte lateral, ¿verdad? Tanto de esta parte como la parte, pero de las planchas, por así decirlo.
Ahora, la parte de arriba sería igual a que, vamos a poner aquí arriba. Entonces, arriba sería un lado por el otro lado. Entonces, ¿cuánto mide esto de lado? Mide 6. Lo mismo que mide acá, ¿sí? Mediría 6. Entonces, ¿y cuánto mide acá? 10. Lo mismo que mide de aquí abajo. Entonces, sería 6 multiplicado por 10 igual a 60 metros cuadrados nuevamente. Entonces, ya tenemos 60 metros cuadrados. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Vamos bien, Inge. Muy bien. Solo déjenme, yo prefiero, y si pueden, la medida que sea posible, traten de hacerlo así lo más ordenado posible. Por el espacio es que yo voy así como que muy arrejuntado, dijo aquel. Pero sería bueno, digamos, que sean ordenados y que sus resultados los fueran poniendo así, porque al final de cuentas vamos a hacer una sumatoria. Entonces, si los tenemos así en orden, hacemos la suma hasta abajo y ahí tenemos todo el proceso bien hecho. Bueno, entonces, continuamos con esta parte. Vamos a ya calculamos esto, lo de atrás, calculamos lo de arriba, calculamos lo de aquí, calculamos lo de abajo. Entonces ya tenemos toda esta parte. Lo único que nos hace falta es lo correspondiente a este cilindro o medio cilindro que se está formando acá, ¿verdad? Entonces, para el área, digamos, de este cilindro, para el área, digamos, frontal y la parte de abajo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como es un círculo o medio círculo, entonces digamos, le vamos a poner frontal cilindro. El frontal del cilindro podríamos decir, pero no es solamente frontal, sino también la parte de atrás, ¿verdad? Entonces es igual a pi por el radio al cuadrado, pero lo vamos a dividir dentro de 2, ¿verdad? Sí, pero, ¿cuántas partes son? Son 2. Entonces lo vamos a multiplicar también por 2 y entonces al final de cuentas nos queda pi por el radio al cuadrado. ¿Me expliqué ahí, patojos? Sí, ingeniero. Inge, Sí, ingeniero. Muy bien, entonces este es igual a pi. ¿Y de cuánto va a ser el radio en este caso? Entonces ustedes pueden ver y lo pueden proyectar. Bueno, el diámetro es de 3 metros, por lo tanto, entonces, ¿de cuánto es el radio? De 1.5 metros, porque solamente va en la mitad. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir que esto de acá va a ser igual a pi por 1.5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? 7.06. 7.06 o 7.07. 7.07, ingeniero. Muy bien. Entonces va a ser 7.07. 7.07 metros cuadrados. Entonces ya llevamos todo esto. Lo único que nos hace falta es esa parte de, digamos, de esta parte de acá. Esto de acá. Muy bien, entonces esta parte de acá, o sea, todo esto de acá, ¿verdad? Todo esto de acá. Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos nosotros es ver, es como, voy a calcular cuánto mide es como tomar esta plancha, digamos que nos va a quedar la plancha acá. Como que la voy a extender y la voy a emparejar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la voy a emparejar. Entonces todo esto de acá es este largo de acá. O sea, esto que es el semiperímetro, por así decirlo, es el perímetro de una circunferencia dividido entre 2, va a ser esta parte de acá. ¿Y cuánto va a medir de ancho? Va a medir lo que tenga de ancho acá. ¿Y cuánto mide de ancho ahí, patojos? O sea, esto, ¿cuánto mide? 6. 6, ¿verdad? Sigue con 6. Ya tenemos 6. Lo que nos hace falta es calcular, verlo como que si fuera una plancha, digamos, en lugar de esto curvo, lo estoy estirando, digamos, esta parte curva yo la estoy estirando y entonces quiero ver cuánto me queda. Entonces es la mitad del perímetro de la circunferencia que nosotros tendríamos acá. Entonces quedaría que el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. Pero como esto no es el perímetro completo, sino que lo tenemos que dividir dentro de 2, entonces nos va a quedar solamente pi
por el radio. Esto es en cuanto al perímetro. ¿Cuánto da? Pi por 1.5. 4.71. 4.71. Muy bien. 4.71 metros. Vaya, eso lo vamos a multiplicar por el ancho, que serían 6 metros. Y entonces, ¿cuánto da? 4.71 por 6. 28.27. 28.27. Entonces, el área serían 28.27 metros cuadrados. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Ingeniero. ¿Existe alguna duda? No, ingeniero, todo claro. Vamos a ver entonces. ¿Cuánto, sin tomar en cuenta esta parte de abajo, cuánto daría? 12 más 30 más 60 más 60 más 707 más 2827. Ah, yo creo que tengo un error acá. Eso da 197.34. 197.34 metros cuadrados. Así es. Así nos da Ajá. todos, patojos. Sí, Inge. No, todos. Bueno, entonces no eran 225, eran 197.34 acá. Bueno, entonces, si tomamos la parte de aquí abajo, ¿qué es lo que nos haría falta? Si tomamos la parte de abajo, 197.34 metros cuadrados. ¿Cuánto tendría la plancha de aquí abajo? 14. Serían 10 por 6. 60 metros cuadrados, ¿no? La plancha de abajo. Ingeniero, pero no hemos calculado el área de la planchita que está entre... Por supuesto, o sea, yo voy lo de acá. Ese, ok. O sea, lo pueden hacer de dos formas. Dicen, como dijo el patojo, 14 por 6. O pueden irse de plancha en plancha. 10 por 6, que serían los de aquí abajo, 60. Y ahora nos lo pasamos para esta otra planchita de aquí. 4 por 6, 24. Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Entonces alguien puede decir, no, yo no quiero hacerlo de las dos planchas, sino que me voy con toda la planchota esta de acá. ¿Verdad? Entonces va a ser 14 por 6, le va a dar lo mismo que multiplicar 10 por 6 y sumarle 4 por 6. ¿Cuánto da? 14 por 6 da 84. Sí, 60 más 24 da 84. Más 197.34. 281.34. 181.34 metros cuadrados. Muy bien, excelente. Total, da 281.34 metros cuadrados en total. Y sin tomar la parte de abajo, les va a dar 197.34. A mí me daba esto porque 281.35 porque había tomado la parte de abajo. Sí, pues. Bueno, está bien, ahí la tenés. La tenés buena, dijo que. ¿Está bien, patojos? ¿Alguna duda? Profe, con la número 9. Ahorita voy con la 9. Solo terminemos de acá. ¿Alguna duda con esto, patojos? No, Inge. Sí, les dio así. ¿Ya lo copiaron? Ya vi mi error, ingeniero. Ya. Ya. Bueno, entonces con Patojo que me había preguntado, cometimos un error. Bueno, yo cometí un error ahí.
que esto no lo dividí entre 2. El resultado de esto, cuando lo hice, no lo dividí dentro de 2. Entonces solamente multipliqué y saqué 56 puntos no sé cuánto. Y se me olvidó dividirlo entre 2. Me fui con Pancho yo ahí. Entonces, esta parte de acá, digamos, fue de 56 lo que le puse. Se me olvidó esto de aquí abajo, dividirlo entre 2. Entonces, por eso era que daba 225 puntos no sé cuánto, ¿verdad? Porque es el doble de esta parte. Entonces, hazme el favor. Sí. Bueno, no te mostré cómo hacerlo, ¿verdad? Solo te di el dato. Si mal no recuerdo. Pero entonces el dato es este de acá, mira. Es 197.34, no 225. Entonces, hazme el favor de corregirlo. El resultado. Y ahora, sin la parte de abajo son 281. Con la parte de abajo, perdón, con la parte de abajo son 281 y sin esa parte de abajo son 197. Bueno, entonces, ¿dudas con este? Entonces no hay. Ok. Entonces nos vamos hacia el 9. Voy a borrar esto de acá. Y nos vamos rapidito al 9 porque la clase de hoy va a estar cardíaca. El diámetro de la base de un cilindro circular recto es igual a su altura. El área total del cilindro es de 169.56 metros cuadrados. Calcular sus dimensiones. ¿Eso no lo habíamos visto? Bueno. Entonces, el diámetro de la base de un cilindro, diámetro de la base, o sea, la parte de abajo, ¿verdad? ¿Dónde hay un cilindro acá? Lo de aquí abajo, acá está la base y su diámetro de un cilindro circular recto. Sí, ese cilindro circular recto es básicamente de esta forma, ¿verdad? Pero sí lleno, ¿verdad? Es el cilindro. Es esto de acá. Pues su diámetro dice que es igual, diámetro de la base de un cilindro circular recto es igual a su altura. Entonces el área total del cilindro es de 169.56 metros cuadrados. Calcular sus dimensiones. Entonces las dimensiones son básicamente si es el largo, el alto o el ancho o cosas así. Yo incluyo también volúmenes y áreas, pero a veces, según comprendo, solamente se refiere a alto, ancho y cosas así. Pero lógico, o sea, en un examen yo sí les voy a estar especificando qué es lo que quiero que ustedes calculen para evitar ambigüedades. Como yo les repito, yo calculo, si me dicen calcular las dimensiones, yo calcularía hasta área y volumen y lo que sea, ¿sí? Tanto largo, alto, ancho, etcétera. Pero cuando yo me pongo a revisar, por ejemplo, algunos otros documentos, aunque no lo tengo así bien definido, solamente calculan, por ejemplo, el alto, el ancho, la base, el radio, el largo o cosas así. Entonces, vamos a dejarlo como que cuando les dicen dimensiones, acuérdense que hay tres, por así decirlo, en estas figuras hay tres dimensiones, ancho, largo y alto. Entonces, eso es lo que les están pidiendo, calcular dimensiones, ancho, largo y alto. En algunos casos, radios, ¿verdad? Pues hay que calcular el radio, por ejemplo, y en otros casos podríamos calcular también la base mayor y la base menor y cosas así, dependiendo de la figura que nosotros tengamos. Entonces, eso serían las dimensiones. Claro, repito, en el examen sí voy a tratar de ser un poco más específico. Calcule el ancho, el largo, el alto, el radio, el volumen, el área, o específicamente lo que quiero que calculen. Bueno, entonces, básicamente, vamos a pasar esto a la otra situación. Solo déjenme ver 169.56 el área total. Solo muevo esta cosa que está estorbando y tenemos un cilindro de esta forma, pero nos están diciendo que en este caso el diámetro, o sea, esto de acá, que sería el diámetro, es igual a la altura, ¿sí? Diámetro es igual a altura, nos están diciendo, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo.
Y aparte el área total es igual a 169 punto, ¿cuánto era? 169.56. Punto 56 metros cuadrados, decía, o centímetros cuadrados. Metros cuadrados, muy bien. Entonces, metros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería, digamos, si este es el área total, cuál sería la fórmula, por así decirlo, del área total? Área total sería igual a ¿qué? Acá tenemos un radio. Entonces, como hay un círculo y hay dos círculos, ¿verdad? Acá abajo habría otro círculo, otro círculo acá. Entonces, el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. El área de este círculo. Pero hay dos círculos, por lo tanto sería 2 veces pi por el radio al cuadrado. Más el área lateral, o sea, el área de esto, que es lo que hemos dicho, es lo mismo que el perímetro, que sería todo esto, multiplicado por el alto. Entonces sería, el perímetro es 2 veces pi por el radio multiplicado por el alto. ¿Está clara esta parte, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, bueno. Entonces, de esta situación nosotros tenemos que tomar en cuenta. Acá nos están pidiendo las dimensiones. Entonces, si estamos hablando de dimensiones, como ya les dije, ancho, largo, alto, radio, todas esas partes de la, digamos, los componentes, digamos, de la figura, ¿sí? Entonces, en este caso, esta figura tiene dos componentes, por llamarlo así. El alto y el diámetro, o si lo quieren ver de la otra forma, el alto y el radio. Entonces, yo me voy a ir por esta parte, alto y radio. Creo que es más sencillo hacerlo de esta forma. Calculo radio y si necesito calcular el diámetro, pues entonces solamente lo multiplico por 2 y ya voy a tener el diámetro. Entonces como lo original nos están dando diámetro y alto, entonces voy a usar o voy a tratar de calcular el diámetro y el alto. Pero repito, para calcular el diámetro, voy a calcular primero el radio y después calculo el diámetro. Entonces, acá ya tengo una ecuación. Miren, tengo una ecuación principal. Voy a separar esto de acá. Entonces, acá tengo una ecuación principal. Esta ecuación principal tiene una, que es el radio, y dos, que es el alto, variables. Dos variables. ¿Qué necesito yo hacer en esto cuando tengo una ecuación y tengo dos variables? Armar mi sistema de ecuaciones, ¿no? Y entonces, entonces, como son dos incógnitas, necesito otra ecuación más para poder resolverla. Entonces, ¿cuál es la otra ecuación que yo necesito o la que voy a utilizar? Pues va a ser la original, que el diámetro es la que nos dieron de primero, ¿verdad? El dato primero, que el diámetro es igual a la altura. Entonces, ¿la altura es igual a qué? 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, la altura es 2 veces el radio. Entonces, en lugar de escribir altura, ¿qué es lo que voy a escribir? 2 veces el radio. ¿Está clara esa parte? ¿Podría repetirlo, ingeniero, por favor? Nos dijeron, el problema dice que el diámetro de la base, o sea, esta parte de acá, es igual a la altura. ¿Y el diámetro a qué equivale en cuanto a radio? El diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, entonces la altura también es 2 veces el radio, porque estos dos son iguales. Entonces, diámetro es igual a la altura, es decir, 2 veces el radio. Por lo tanto, entonces voy a tomar este 2 veces el radio y lo voy a sustituir en esta h que aparece acá. ¿Por qué? Porque cuando lo sustituya me va a quedar 2 radio y todo esto me va a quedar en función del radio únicamente. Ya no va a estar en función del radio y la altura, sino que me va a estar solamente en función del radio. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a decir que la altura total va a ser igual a ¿qué? 2 veces pi por el radio al cuadrado más 2 veces pi por el radio multiplicado por esta sustitución que sería 2 veces el radio. Y solamente es de que ustedes, con esto, ustedes ya pueden despejar los datos. O sea, la altura total, ¿cuánto vale? Pues,
o sea, ustedes ya pueden despejar esto, simplificar esto y despejarlo y resolverlo. Entonces, por ejemplo, la altura total es igual a que acá hay un factor común que es 2 veces pi. Ah, bueno, mejor lo voy a, solo los voy a dejar un poquito más encaminados y ya de ahí ustedes lo terminan de resolver, porque necesito avanzar en la clase. Entonces, esto es 2 veces pi por el radio al cuadrado más 2 por 2, que serían 4 veces pi por el radio, que sería radio al cuadrado. Tendríamos esta forma de acá. Entonces, esto es igual a que hay un factor común que es 2 veces pi y el radio al cuadrado también es factor común. Entonces, este 2 pi radio al cuadrado me queda como 1 más todo esto dividido entre 2 pi, me queda 2. ¿Sí está claro? Hagámoslo más sencillo todavía. Esta parte de acá es idéntica a esta parte de acá, ¿sí o no? Por así decirlo, la parte literal es idéntica a la parte literal. Por lo tanto, entonces son términos semejantes. Entonces, la suma de términos semejantes, ¿qué es? Solamente sumamos los coeficientes. 2 más 4 son 6. 6 veces pi por el radio al cuadrado. Y esto es igual a 169.56. Entonces, solamente despejan el radio, encuentran su valor y ya con el valor pueden encontrar la altura. Multiplicándolo por 2 nada más y encuentran la altura. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Para Ingeniero. todos. ¿Alguien que no lo tenga claro todavía? Bueno, entonces creo que a partir de acá ustedes ya pueden encontrar los valores. Eso es lo que espero ahora, porque si no, estamos muy mal, patojos. Estaríamos muy mal si no pueden encontrar o no pueden despejar esto y encontrar el valor del radio y después el valor de la altura y el valor del diámetro. Entonces, encuentran primero el valor del radio y después de encontrar el valor del radio encuentran el del diámetro y encuentran el de la altura. Pero como el diámetro mide lo mismo que la altura, pues les va a dar lo mismo exactamente, porque eso es lo que nos dijeron al inicio del ejercicio. El diámetro mide lo mismo que la altura, entonces les va a dar el mismo valor. Entonces, en eso consistiría este ejercicio. Bueno, entonces ahí ustedes buscan el radio y la altura. ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio? ¿No? ¿Nada? Ingeniero. Bueno, entonces comencemos con la clase del día de hoy. La clase de hoy es, ¿cómo decirlo? Necesitamos poner atención. ¿Sí? Si no prestan atención, pues va a estar un poquito más difícil. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, ingeniero, sí se ve. Bueno, esta es parte de la presentación que yo les había dado de geometría. O sea, lo tienen en la presentación de geometría, pero en esta ocasión yo decidí no dar esta parte en el tema de geometría, sino que mejor lo dejé relegado de una vez para trigonometría, porque nos sirve más aquí. Entonces, vamos a ver relaciones entre puntos, rectas y ángulos, y lo principal que me interesa de esta cuestión, ahí le echan un vistazo a partir de la número 12, por favor, le echan un vistazo a estas cosas y lo van viendo. Entonces, solo veamos esto. Lo que nos dice acá es lo siguiente. Si tres puntos A, B y C se encuentran sobre una recta y el punto B está entre los puntos A y C, entonces las distancias entre ellos se relacionan de la siguiente forma. Entonces aparece A, B, C. Entonces dice que AB más BC es igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre A hacia B, a este pedacito, más este otro pedacito B a C, va a ser lo mismo que desde A hacia C. Eso es lo que nos quiere decir. No es mayor cosa, pero sí hay que tratar de entender lo que nos dice,
porque en algún momento les podría servir, en otros momentos posiblemente no. Es bueno que lo comprendamos. Hay algunas relaciones entre ángulos. Esto es importante. Ángulos adyacentes, los ángulos, pero miren pues, son adyacentes dos ángulos. Aparte es que un ángulo sea adyacente a un lado y aparte es que un ángulo sea opuesto a un lado y esa parte a que un ángulo sea adyacente a otro ángulo u opuesto a otro ángulo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas por ahí, pero es relativamente sencillo. Entonces, si dos ángulos que están en el mismo plano tienen el mismo vértice y comparten un lado en común, son adyacentes. O sea, estos dos ángulos, acá se llama ángulo 1 y ángulo 2 en esta figura que tenemos nosotros acá. Ángulo 1 y ángulo 2. Entonces, este ángulo 1 y el ángulo 2 comparten un mismo vértice. Es este punto de acá, es el punto D. ¿Sí? Comparten el vértice, pero no solamente el vértice, sino que comparten también esta línea de acá, es decir, la línea D. Entonces, como comparten vértice y comparten esta línea, se dice que están adyacentes. En otras palabras, están pegados. Los dos ángulos están pegados, están a la par. Entonces, estos son dos ángulos adyacentes. Ahora, cuando nosotros, como en este caso, por ejemplo, trazamos una línea y le atravesamos otra línea, entonces hay un cruce de líneas y entonces en este cruce de líneas se van a formar cuatro ángulos. Está el ángulo 1, el 2, el 3 y el 4. Son cuatro ángulos los que se formaron en el cruce de dos líneas de acá. Entonces, los opuestos, los ángulos opuestos son los que no son adyacentes. Por ejemplo, el ángulo 3 es adyacente al ángulo 1. Y el ángulo 1 es adyacente al ángulo 4. El 4 es adyacente al ángulo 2 y el 2 es adyacente al ángulo 3. Miren, así de esa forma vistos, hemos visto cada uno de los adyacentes que tienen. Pero ¿quiénes son los opuestos? El que está al otro lado. Es decir, el ángulo 1 es opuesto al ángulo 2, no es adyacente al ángulo 2. Pero eso solamente, se los estoy diciendo, es cuando tenemos este cruce de líneas, ¿verdad? Entonces, el ángulo 1 es opuesto al ángulo 2. No me van a andar haciendo la misma interpretación para un ángulo, para si cruzan tres líneas, por ejemplo. Hay que tener claro qué es lo que están haciendo, ¿sí? Es decir, en algunos casos sí van a ser opuestos, pero en otros no. Hay que tener conciencia de lo que están haciendo. Entonces, el ángulo 1 es opuesto al ángulo 2, no son adyacentes, sino que está al otro lado. Pero ¿cuál es la característica? En este cruce de líneas, este y su opuesto miden lo mismo. Es decir, el ángulo 1 es opuesto al 2 y el valor que tenga cualquiera de estos dos es igual al valor del otro. El ángulo 3 está del otro lado al ángulo 4. Entonces, el ángulo 3 y el ángulo 4 miden también lo mismo. Esto sucede con esta clase de cruces de líneas. ¿Está claro, patojos, por el momento? Sí, ingeniero. Muy bien. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, pueden ser adyacentes, como en este caso, 1 y 2 son adyacentes y suman 90 grados. Pueden que no sean adyacentes, como en este caso, que están separados y de todas formas suman 90 grados. Entonces, ustedes bien podrían tomar este y podrían tomar este y, digamos, los mueven y los juntan y les va a dar esto, ¿verdad? Pueden ser adyacentes o puede que no lo sean, pero la suma de estos dos da 90 grados. Esos son los ángulos complementarios. Casi no utilizamos ese término. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. En trigonometría casi no lo usamos, ¿verdad? O sea, esto lo usamos más, creo yo, que esta forma de acá. Pero bueno, entonces dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Esto sí lo usamos más que el anterior. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes los ponen, digamos, de forma así adyacente, como en estos dos casos, el ángulo 1 más el ángulo 2 van a sumar 180. Es decir, van a formar una línea completamente horizontal o completamente vertical, dependiendo del caso, ¿verdad? O podría ser una línea inclinada, pero es una línea recta. Se forma esto de acá. Muy bien. Esos son ángulos suplementarios. Rectas perpendiculares es un cruce de líneas, ¿verdad? Pero cuando las rectas son perpendiculares, se dice que se forma un ángulo de 90 grados. Acuérdense de eso, es muy importante. Rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, una horizontal es perpendicular a una vertical.
¿Cuánto es cuál es el ángulo que se forma entre una horizontal y una vertical? 90 grados. Así de sencillo. Y no importa por dónde lo vean. Si hacen un cruce de líneas como este, va a tener 90 grados acá, 90 grados aquí abajo, 90 grados aquí abajo a la izquierda, 90 grados aquí arriba a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, el ángulo 1, el 2, el 3 y el 4 son 90 grados. ¿Sí? Entonces, dos rectas son paralelas cuando se dibujan en un mismo plano, ¿verdad? Y no tienen ni un solo punto en común, es decir, se va hasta el infinito como lo vieron en las clases anteriores, ¿verdad? Se van al infinito ambas, pero no hay un punto donde se intersecten. Entonces esas son dos rectas paralelas. Son más o menos, por así decirlo, es la misma recta, solamente que dibujada más arriba o más abajo. Entonces esas son dos rectas paralelas. Ahora, acá es donde se empieza a poner un poquito, ahora empieza lo bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una línea. Esta línea le están llamando T. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Está la línea T. ¿Sí? Entonces, está la línea L y la línea M es paralela. Esta línea de acá es paralela a esta otra línea de acá. Entonces, lo interesante de esta situación es que, por ejemplo, a ver quién me responde rápido. El 1 y el 4, ¿qué tipo de ángulo son? Opuestos. Excelente, muy bien, son opuestos. El 2 y el 3 también serían opuestos. El 2 y el 4, ¿qué son? Adyacentes. Muy bien, el 3 y el 4. Adyacentes. Excelente. Adyacentes. Entonces, entre cada uno de estos son adyacentes. Muy bien, y entre estos son opuestos. Muy bien. Resulta que si esta línea es paralela a esta otra línea de acá, estos ángulos de acá van a corresponder a estos ángulos de acá. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, esta línea es transversal y no se han movido. Entonces le pasan una línea acá y le pasan una paralela acá. Entonces, ¿qué significa? Que el ángulo 2 va a medir lo mismo que el ángulo 6. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque va a ser la misma relación entre T y L, digamos, esta parte de acá va a medir lo mismo que esta parte de acá. ¿Por qué? Porque L es paralelo a M, entonces miden lo mismo. Entonces el ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 6. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces el ángulo 4, miren, está aquí abajo a la derecha, va a medir que el ángulo abajo a la derecha que la otra línea. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas, pero eso solo funciona cuando son paralelas. Si esta fuera cruzada, si esta de abajo no fuera paralela, sino que fuera cruzada, entonces ya tenemos otro caso, no miden lo mismo. Pero acá lo importante de acá es hacer notar que básicamente este grupito de ángulos va a medir lo mismo que este grupito de ángulos, ¿verdad? Pero así correspondientemente, ¿verdad? Es decir, arriba a la izquierda mide lo mismo que arriba hacia la izquierda de este otro grupito. El de abajo a la derecha va a medir lo mismo que el de abajo a la derecha de este otro grupito. Y así sucesivamente va a corresponder cada uno a cada uno de los lados, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí. Es relativamente sencillo y es importante que lo tomen en cuenta. Muy bien. Esto que les acabo de decir es importantísimo que lo tomen en cuenta. Entonces, esta diapositiva básicamente explica lo mismo que les acabo yo de decir en este momento. Entonces, hay algunos términos acá, me gustaría que los leyeran. No me quiero detener mucho en esto, quiero irme hacia la práctica. Ángulos alternos internos, ¿qué significa? Que en este caso me está diciendo que el 3 es igual al 6, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir en este caso? Lo que decía el texto al anterior es de que el 3 es igual al 6. Entonces, en esta figura, no me quiero detener mucho en esto, pero sí quiero que se sepa la lógica, se entienda la lógica. Estos de acá son internos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta figura, digamos, trazo esta línea y esta otra línea, ¿quiénes son los de adentro, por así decirlo? Son estos de acá. ¿Y quiénes son los de afuera? Son este y estos otros dos de acá. Entonces, ¿qué significa alterno? Que están como que dice al otro lado. Entonces,
el 3 y el 6 están alternos. ¿Por qué? Porque están al otro lado. El 4 y el 5, entre ellos dos, son alternos. ¿Por qué? Porque están al otro lado, digamos, de la figura. Entonces, el 3 mide lo mismo que el 6 y el 4 mide lo mismo que el 5. ¿Sí está clara esa parte? Sí, Sí, Bueno, solo les repito de otra forma. Si el 2 es opuesto al 3, entonces estos dos miden lo mismo. Y de lo que acabamos de ver, si el 2 mide lo mismo que el 6, entonces el 3 mide lo mismo que el 6. Y mide lo mismo que el 7, porque el 7 es opuesto al 6. Es decir, estos dos y estos dos miden exactamente lo mismo. Y así, de otra forma, el 1 y el 4, como son opuestos, miden lo mismo. Pero como el 1 mide lo mismo que el 5 y el 5 es opuesto al 8, entonces el 5 y el 8 también miden lo mismo que el 1 y el 4. Esa es la lógica que ustedes tienen que ir llevando en estos jueguitos de ángulos. Y sí necesito que vayan entendiendo esa lógica, porque en estos juegos de ángulos está la clave de hacer los ejercicios fácil, rápido y que los comprendan bastante bien. Entonces vamos a jugar un poco con estas situaciones. Está el ejercicio número 1. Entonces dice, indique qué pares de ángulos son opuestos por el vértice. Así rapidito, díganme al menos un par de ejemplos. 9. Los ángulos son el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Esos son los ángulos. Acá lo están dibujando como números. No están dibujando alfa, beta, gamma ni nada de eso, sino números están poniendo acá. Entonces, ¿qué ángulos son opuestos por el vértice? A ver, un par de 9 y ejemplos. 15. ¿Perdón? 9 y 15. Excelente, muy bien. El 9 y el 15 son opuestos por el vértice. ¿Por qué? 8 y 7. Comparten el mismo vértice y están opuestos por el vértice. Entonces, el 9 y el 15 son opuestos. ¿Cuál me dijo? El 8 y el 7. El 8 y el 7 comparten el mismo vértice y son opuestos. Excelente. El 12 Muy y bien. el 13. El 2 y el 4. El 2 y el 4, excelente. El 12 y el 13 12 y dijo el alguien por 13. ahí, muy bien. Muy bien. Y el El 10 y 10 y el el 11. 11, 11. perdón. 10 y 11 dijo. Muy bien. Sí. Entonces, esos son opuestos por el vértice. Indique qué pares de ángulos son alternos e internos entre las paralelas. Alternos e internos. Acá está la línea esta y L. Acá miren lo que nos dice acá. L es paralelo a M. Eso es lo que nos quiere decir eso que está ahí. Entonces, L es paralelo a M. Es decir, esta línea de acá es paralela a esta línea de acá. ¿Cuáles son los internos? Son estos de acá. Entonces, ¿cuáles son alternos internos? El 10 y el 14. O El 10 y el 14, excelente. Este de acá es alterno interno a este de acá. El 13 y el 9. El 13 y el 9 también son alternos internos. Excelente. O sea, estos que acabo yo de dibujar, o sea, olvídense en este momento de esta línea de acá. Olvidémonos de esta línea de acá. Miremos esta de acá. Entonces, internos son los que están acá, ¿verdad? Bueno. El 10 está de este lado y el 14 está de este otro lado. O sea, están alternos y aparte son internos. Por lo tanto, el 10 mide lo mismo que el 14. ¿Está claro? Sí, ingeniero. El 5 va a medir lo mismo que el 3. Entonces, el 10 es alterno al 14 y el 5 es alterno al 3. El 13 es alterno a quién? Al 9. Ahorita nos olvidamos de esta línea de acá, solamente miramos esta de acá y entonces alterno es al 9. ¿Y qué otro? Y el 6 y el 1. El 6 y el 1 sería alterno. El 6 sería alterno al 1 de acá. Excelente. Entonces esos son los ángulos alternos. No mucho me interesa que sepan estas situaciones de los nombres, sino que lo que me interesa es la lógica, el pensamiento que tienen que ir desarrollando ustedes. Y así hay varias preguntas acá, no me voy a meter mucho en eso. Me interesa más la práctica y vamos a ver qué sigue. Ah, bueno, este es más práctico, digamos, por así decirlo. Entonces, quiero que en este ejercicio número 2 me digan cuánto mide el ángulo, los ángulos que hacen falta. ¿Cuánto mide el ángulo de acá, el ángulo de acá, el ángulo de acá y el ángulo de acá?
con los conocimientos que ya tienen. En donde está el 2 también vale 77 grados. Vale, sí, tiene 77 grados. El que está opuesto a ese también vale 77. Y el opuesto al 77 también 77. Perdón, no lo escuché muy bien. Ah, tengo el internet. Pero en donde está el número 2 vale 77 Excelente, muy grados. bien, 77 El grados. opuesto a ese también tiene 77. Y el opuesto al Excelente. 77 también tiene 77. Excelente. ¿Y cuánto miden los otros? Todos, sí, todos comprenden esto, ¿verdad? ¿Patojos? Sí, ingeniero. Sí, Lo Sí. importante acá es que se den cuenta de esto. L es paralela a M. Entonces, esta línea de acá es paralela a M. Si no nos dicen esto, no podemos definirlo realmente porque no sabemos si son paralelos. Pero básicamente, el ángulo de acá mide lo mismo que acá. Y si este tiene su opuesto, va a medir esto de acá y va a medir esto de acá. Entonces, ¿cuánto miden los otros ángulos? 103. Excelente. 103. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran, esta línea es horizontal. Entonces, si esto mide 77, ¿cuánto va a medir esto? 103. ¿Por qué? 103 más 77, 180 es lo que mide esta línea horizontal. Muy bien, ¿quién es su opuesto? Es este de acá, de 3 grados. ¿Vamos bien? ¿Quién sería el alterno interno de este? 103 grados, ¿verdad? Sería este de acá, y el opuesto a este, pues serían 103 grados de acá. Entonces, es el jueguito que ustedes van a empezar a resolver acá. Si L es paralela a M, nuevamente esta L es paralela a M, encuentre el ángulo 1, el 2 y el 3. ¿Cuánto medirá este de acá y este de acá? El 2 vale 80. El 2 vale 80. ¿Está segura? Sí. El 1 vale Sí, 65. ingeniero. El 1 vale 65, ¿está segura? Sí, el 1 vale 65 y el 2 vale 80. Excelente. ¿Por qué? Porque este 80, ustedes miran esta línea de acá. Entonces, este de acá es alterno a este, ¿verdad? Significa que va a ser 80 grados, alterno interno, ¿sí? Son 80 grados acá, excelente. Acá, ¿qué se está formando? Un triángulo. Y si se forma un triángulo, entonces, ¿cuánto miden los ángulos de un triángulo en total? 180. ¿Cuánto mide este entonces? 65. 65 grados, excelente. Entonces ya encontramos el primero, que es 65, y encontramos el segundo, que es 80. Nos hace falta el tercero. ¿Cuánto mide el tercero? 35. 35. ¿Segura? No, No. también vale 65. Sí, no. Ah, ¿Mm? A ver, ¿cuánto mide ese? 65 también. 65. 65 grados. ¿Por qué mide 65 grados? Porque el alterno del 65 también mide 65. O sea, el del espacio en No. blanco. El No, del espacio en blanco tiene continuaría. opuesto. No. O sea, ustedes miran esta línea de acá, es continua. Le trazan esta línea de acá, mide esto. Y esta otra línea trazada acá es paralela a esta, por lo tanto esto debería medir lo mismo o no. Sí. Y también porque es una recta y tienen que sumar 180 los tres. Exactamente, esta es una línea recta. ¿Y cuánto deberían sumar estos? Deberían sumar 180 grados. Por lo tanto, si aquí ya tenemos 80 grados y acá tenemos 35, para los 180 grados, que sería todo, ¿cuánto le hace falta? 65. ¿Está claro? 65 más 35 serían 100, más los 80, 180. ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero. Muy bien, estos jueguitos son los que ustedes van a estar haciendo en esta parte de trigonometría. Aparte de que tienen que saber
relaciones o razones trigonométricas y saber que esto mide tanto y todo esto, tienen que hacer estos jueguitos. Por eso estoy, digamos, dilatándome un poquito en esta situación. Bueno, les recomiendo, por favor, ahí tratan de hacer estos otros ejercicios. Ahí tratan de hacer esos otros ejercicios y si tienen dudas para resolverlos, ahí me platican. Por cierto, les tengo que dar las respuestas de los ejercicios que les dejé, ¿verdad? No se las he dado todavía, ¿verdad? ¿O sí? No, ingeniero. Bueno, alguien me hace favor después, más tarde, de escribirme para recordarme que les dé las respuestas de los ejercicios que les dejé. Creo que solo me hacen falta 2 ejercicios por hacer. Los demás ya los tengo, a menos que le haya cambiado. Bueno, ahora me interesa que hagamos este otro ejercicio que les voy a indicar ahorita. Este de acá, miren, les dije la vez pasada, lo vamos a dejar pendiente. Este mismo está en la presentación que les di. Entonces, ejemplo 1, calculando ángulos en un triángulo. Entonces, en la figura se muestra un árbol que se encuentra en la parte superior de una colina que forma un ángulo de 20 grados. Entonces, miren, acá está el árbol y entonces está en la parte superior de la colina. Es decir, como que dice, acá hay una montaña y este es el suelo que va por acá. Entonces, está la colina, ¿verdad? La montaña, y aquí hay un árbol. Entonces, un observador situado en un punto sobre la colina, es decir, el observador está como por acá, mide el ángulo formado entre la colina y la punta del árbol en 24 grados. Es decir, el observador se encuentra en este punto de acá. Entonces, él mide que de la colina, o sea, de esta parte inclinada hacia la copa del árbol, hay 24 grados. Pero la colina también tiene 20 grados de inclinación, o sea, esta parte inclinada tiene sus 20 grados de inclinación con respecto a una horizontal. Acá lo dice, un ángulo de 20 grados con la horizontal. Es decir, esta línea de acá es horizontal, se forman 20 grados, y acá tenemos una línea vertical que va a representar, digamos, en parte al árbol, ¿sí? Y entonces aquí, si este es vertical, entonces significa que es perpendicular a la horizontal. Entonces, ¿cuánto hay de ángulo? 90 grados entre estas dos. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo teta? Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan y me digan cuánto mide el ángulo teta. 66, ingeniero. 66. No. No, todavía no. Solo déjame ver. ¿Cuánto es? 46, ingeniero. 180 menos 44 menos 90. ¿Cuánto me dijiste? 66. No. 46. Sí, 46 grados. Les voy a dar un par de minutos para que los demás hagan, lo piensen y después voy a resolver yo. A mí también me dio 46. Igual me dio 47. Uh 46, ingeniero. Muy bien.
Bueno, ya varios lo lograron, está bien, es 46. ¿Y por qué? Lo voy a resolver de dos formas. Vamos a ver. Entonces, acá ustedes pueden ver que se forma un triángulo así grandote, ¿verdad? Entonces, la primera forma creo que es en procedimiento es más fácil de hacer, pero, perdón, en procedimiento es más difícil de hacer, pero es más fácil de comprender. La segunda forma es más fácil de hacer, pero es más difícil de comprender. Entonces, lo voy a hacer de las dos maneras. Pues aquí aparece un triángulo grandote. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, para calcular necesito empezar a hacer un poco de procedimiento y hacer como se dice el jueguito en cadena, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Pueden pensar ustedes. ¿Se acuerdan? Un triángulo, la medida, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Aquí ya tenemos 90, por lo tanto estos dos suman 90. Si uno es 20, entonces ¿cuánto va a ser el otro? 70 grados, es lo que van a tener ustedes acá. Excelente. Bueno, entonces ya sabemos que mide 70 grados y esta es una línea vertical que se proyecta hacia el árbol, ¿verdad? Entonces todo esto de acá es una línea vertical. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? 70 es lo que mide acá. ¿Cuánto mide la línea vertical en cuanto al ángulo completo? Si nosotros tomamos en cuenta este como vértice, ¿cuánto mediría todo esto? 110. 180 grados. No, estoy preguntando todo, la línea. O sea, yo llevo, digamos, el procedimiento así de paso a paso, y de la línea, ¿cuánto mide? 180. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? Patoja, 110, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes? ¿Vamos bien, patojos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, acá se va a formar otro triángulo más pequeño. Ese triángulo también, la medida de sus ángulos internos, cuando lo suman, da 180 grados. Entonces, si acá mide 110 grados y acá mide 24 grados, entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? Ustedes dicen 180 menos 110 menos 24, ¿cuánto les da? 46. 46 grados. Entonces, estamos diciendo que teta mide 46 grados. Excelente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien que tenga alguna duda de este procedimiento? Lo último. ¿Perdón? Podría repetir lo último, ya lo último. Ah, bueno, la medida de los ángulos, no importa que este no sea un triángulo rectángulo, o sea, cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos da 180 grados. 180 grados da la suma. O sea que 180 grados va a ser igual al valor de teta más los 110 grados que aparecen acá, más los 24 grados que aparecen en este otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de teta? Va a ser 180 grados menos los 110 grados menos los 24 grados y esto va a ser igual a esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les da? 180 menos 110 menos 24, 46 grados. Ok, ahora sí entendí. Yo lo había hecho de diferente forma y siempre es lo mismo. Hay maneras, hay formas. Por ejemplo, esta es la primera. Si se dieron cuenta, pasé calculando este de acá, pasé calculando este de acá y para poder encontrar este de acá. Entonces, hay otra manera, al menos se me ocurre otra manera más. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Esta es una línea horizontal y yo voy a proyectar. Acá está el punto desde donde se está midiendo este ángulo, este vértice. Este es el vértice, digamos, para este ángulo de 24 grados. Entonces voy a pasarme a este mismo vértice y voy a dibujar una línea horizontal. Bueno, esta es una línea horizontal. Entonces, esta es horizontal, de la de abajo, y esta es horizontal, la de aquí arriba. Ambas son horizontales. Entonces, si ambas son horizontales y esta es vertical, ¿cuánto se forma de ángulo acá? 90 grados. Y miren, acá se está formando un triángulo, entonces rectángulo. El triángulo rectángulo rojo, ¿verdad? Lo voy a borrar por aquí, para que no se confunda mucho uno. Entonces, se está formando un triángulo
rectángulo. Todo esto es un triángulo. Y es un triángulo rectángulo. Bueno, si esta línea de aquí es horizontal, al igual, es decir, paralela a esta de acá. Estas dos son paralelas. Y yo sé que entre esta línea inclinada hay 20 grados, entre la horizontal y la línea inclinada a 20 grados, aquí arriba, como es horizontal y es inclinada a esta, ¿cuánto va a haber? También van a haber 20 grados. ¿Vamos bien? Bueno, de esta forma, si aquí hay 24, aquí hay 20 y son adyacentes, entonces yo los podría sumar. Entonces, ¿cuánto va a sumar 24 más 20? 44 grados es lo que va a sumar este ángulo de acá. Entonces, tengo un triángulo con un ángulo de 90 grados acá, con un ángulo de 44 grados acá. Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? Entonces, nuevamente, 180 grados va a ser igual a que al ángulo θ más los 90 grados, que es esto de acá, más los 44 grados, que es esto de acá. Por lo tanto, entonces, 180 menos 90 menos 44 nos va a dar θ. Entonces, θ es igual a ¿qué? 90 menos 44, 46. 46 grados. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, esta segunda forma es un poquito, por así decirlo, más difícil de comprender, pero para mí, pues, en cuanto al cálculo, hacer el cálculo es más sencillo que la anterior, pero bueno, cada quien tiene su criterio y cada quien puede resolverlo de esta forma o puede resolverlo de la otra forma, no importa. La cosa es de que logren encontrar en este caso el ángulo, este que aparece ahí. Muy bien, ¿alguna duda? No, ingeniero. ¿No? ¿Está claro? Este es un jueguito de ángulos y es un jueguito que ustedes van a estar haciendo bastante. Ahí van a ver cuando empecemos a resolver ciertos ejercicios que sí necesito que ustedes comprendan esa parte. Que sí desarrollen ese sexto sentido o séptimo sentido para poder resolver algunos problemas y ejercicios que vamos a tener por ahí. Muy bien, puedo borrar, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda de este ejercicio? Que hable ahora de una vez. No, bueno, parece que no. Entonces, no les he dado todavía la hoja de trabajo, pero se las voy a dar en breve. No es esta. Seguro. No, este no es. ¿Qué dice la hoja de trabajo mucho? ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio que la hice? No. Vamos a ponerlo acá. Hombre, esta no es. Muy bien. Les voy a dejar en la plataforma y esta hoja de trabajo de trigonometría, creo que ahorita no se la ha compartido a nadie. Sí, nos pide el convertir ángulos en radianes y convertir radianes a ángulos. Bueno. Les voy a explicar esto en la otra clase. No, mejor vámonos de una vez con esto, perdonen. Había olvidado esta parte acá, yo quería empezar con una parte. Eso de convertir los ángulos no es relativamente fácil, ingeniero. No, Es relativamente sencillo. Miren lo siguiente. No me acuerdo si les expliqué ya lo siguiente. Si yo tengo un círculo así pequeño, ¿sí? Tiene su radio y tengo un círculo así más grande o un circulote así como este, digamos que es un círculo. Y este tiene su radio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
cada uno de estos va a tener su radio, pero asimismo va a tener su diámetro, ¿sí? Entonces acá va a tener su diámetro, va a tener su propio diámetro y también va a tener su propio diámetro este pequeño de acá. Entonces, si ustedes tomaran el diámetro de este pequeño y lo empezaran, o sea, pusieran una pita, ¿verdad? Una pita para medir el diámetro y empezaran a pasar esa pita en la circunferencia, se darían cuenta de que esto mide una pita, 2 pitas, 3 pitas, o más bien dicho, 3 diámetros y un pedacito más. Si hacen para este otro círculo, ponen la pita y miden cuánto mide el diámetro y lo empiezan a pasar en este, se darían cuenta que mide un diámetro, llegarían a 2 diámetros, es decir, sería esto, 2 diámetros y luego 3 diámetros y un pelito más, ¿verdad? Si lo hacen para este círculo grande, entonces se darían cuenta que empiezan a pasar la pita por este de acá, pero con su respectivo diámetro, ahora no con el diámetro de esto, porque sería otra cosa. Mediría 1, 2 diámetros, 3 diámetros y un pelito más, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta de que la relación entre el perímetro dividido el diámetro es igual a, en este caso dio 3 y un pelito más, 3 y otro pelito más, 3 y otro pelito más, es decir, ese pelito más es 0.141592, o sea, les da 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera de decimales. Es decir, que la relación entre el perímetro y el diámetro es igual a pi. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, entonces el perímetro es igual a pi multiplicado por el diámetro. Pero el diámetro es igual a ¿qué? A 2 veces el radio. Entonces el perímetro es igual a pi multiplicado por 2 veces el radio. Y entonces el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. Eso ya lo hemos utilizado, ¿verdad? Perímetro es 2 veces el radio. Bueno, resulta que en términos de ángulos, esto de acá, este radio va a pasar a ser ahora una unidad de medida. No va a ser, digamos, como que dice, el radio mide 5 metros o el radio mide 1.5 metros, no. El radio se convierte en una unidad de medida, sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea el círculo o la circunferencia. El radio ahora lo vamos a utilizar como una unidad de medida. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa unidad de medida? Se va a llamar radian. Es decir, que ahora vamos a empezar a trabajar con radianes. Bueno, solo se los voy a explicar, pero creo que mejor no les voy a pedir que trabajemos con esto porque nos va a complicar la vida. Entonces nosotros, permítanme, muy bien. Entonces, para cualquier círculo, si ustedes quieren medir, hay varios sistemas de medida. Entonces, hemos visto que está el sistema sexagesimal, está el sistema centesimal y está el sistema radial. Entonces, 3 sistemas de medidas de ángulos. Sistemas de medidas Entonces, hay 3 sistemas de medidas de ángulos que estamos viendo nosotros: sexagesimal, centesimal y el radial. Entonces, cuando nosotros tenemos... Esta cosa no quiere cambiar, ¿por qué no quiere cambiar? Bueno, cuando nosotros tenemos una circunferencia, nosotros podemos medir los ángulos. La circunferencia va a ser dividida en unidades, ¿sí? Entonces, la circunferencia, por ejemplo, en el sistema sexagesimal, digamos, este es el número 1, en el sistema sexagesimal, toda la circunferencia se divide en 360 grados, ¿sí? Toda la circunferencia, es decir, que ustedes pueden medir, por ejemplo, un ángulo que se forme, por ejemplo, desde este punto
hacia este punto, y entonces ustedes van a medir cuánto o el grado de apertura que existe entre estas dos líneas que están acá. Entonces van a medir cuánto es el ángulo de este de acá. Entonces lo van a hacer en relación a que, ¿cuánto mide esto en relación a los 360 en que yo estoy dividiendo todo el pastel, o sea, toda la circunferencia? Entonces ustedes dicen, bueno, si todo esto, a partir de acá, todo esto mide 360 grados, todo mide 360 grados, entonces, ¿esto cuánto va a medir? Van a decir ustedes, bueno, y empiezan a hacer, ¿cuánto mediría esto de acá? O sea, si yo lo divido en dos, ¿cuánto mediría desde acá, desde este punto hacia este punto de acá? 180. Excelente, serían 180, la mitad. Entonces, si todo esto mide 180, ¿cuánto mediría este pedacito de acá? 90. 90 grados, muy bien. Entonces, si este está a la mitad, ¿cuánto mediría este pedacito de acá? 45 grados. Ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Es digamos, la unidad que nosotros estamos utilizando. Muy bien. Ahora, para otro caso, si nosotros tenemos nuevamente un plano cartesiano, ustedes pueden colocarlo en un plano cartesiano, pero no me voy a poner a explicar un montón de cosas que se derivan de esto. Y ahora vamos a utilizar el segundo sistema que va a ser el centesimal. Entonces, ustedes podrían medir el mismo ángulo, es decir, esto de acá hacia acá. ¿Cuánto medirá? Pueden decir ustedes. El centesimal lo que hace es medir toda esta circunferencia en 400 grados. Toda la circunferencia en 400 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mediría esto de acá? 200. 200 grados, la mitad. ¿Cuánto mediría esta cuarta parte? 100. 100. Grados. Por lo tanto, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? 50. 50 grados. Excelente. Muy bien. ¿Vamos bien, patojos, con el ejemplo? Solamente voy, digamos, como que haciendo las analogías y las cosas nada más. Ahorita no hemos hecho ningún cálculo, pero ya vamos a empezar. ¿Está claro, patojos? Sí. Muy bien. Ahora veamos el sistema Ingeniero, una pregunta. radial. ¿Y por qué en el sistema centesimal cambian pues a 400 grados y no a 360? A ver, porque ustedes pueden, es que este sistema depende del uso que alguien le esté dando a las cosas. Hay quienes pues lo han dividido en 360 partes, les soy sincero, no tengo idea de por qué lo dividieron en 360 partes, pero tiene sus facilidades. Entonces, en algún lugar, en algún lugar del mundo, digamos, alguien decidió que usaran 360 partes porque se les hace más fácil el cálculo dada la matemática que tienen. Entonces lo hacen en 360 partes. Ahora, en otro lugar del mundo alguien decidió ponerlo en 400 porque la matemática que ellos utilizan pues es más fácil usar 400. En otro lugar del mundo se les hace más fácil utilizar el radial. ¿Por qué? Porque es más fácil usar o hacer los cálculos con este sistema que con los otros. Incluso usted se podría inventar su propio sistema de acuerdo a lo que usted esté tratando de calcular y ¿cómo se llama? Inventarse su unidad de medida, por así decirlo. Una unidad de medida de una arriola, 2 arriolas, 3 arriolas, por ejemplo, entonces va a medir esto, son 4 arriolas, ¿verdad? Entonces, luego empezar a colocar el sistema que usted desee, ¿sí? Entonces, eso depende más que todo de la facilidad y del sistema matemático. Por ejemplo, los mayas tenían su propia matemática y a ellos ellos, por ejemplo, no dividían, ¿por qué? O sea, ¿por qué son 360 días? ¿O por qué por qué hay año bisiesto? ¿O por qué el calendario tiene 12 meses? Eso no es así como que en parte se lo sacan de la manga y en parte no se lo sacan de la manga, por así decirlo. O sea, se van inventando las cosas de acuerdo a la necesidad que uno va teniendo y de acuerdo a los instrumentos que uno tiene para medir las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos el calendario, no recuerdo cómo se llama, gregoriano, o creo que es el gregoriano el que estamos nosotros utilizando, el de 365 días, con un día más en año bisiesto y todo eso. Pero los mayas utilizaban no solamente un calendario solar, porque tenían un calendario solar, pero era menos preciso
O sea, el que nosotros estamos usando es calendario solar y es menos preciso que el calendario lunar. Entonces ellos para algunas cosas usaban el calendario solar y para otras cosas utilizaban un calendario lunar. Entonces esto sucede dado digamos, los instrumentos que uno tiene para ir haciendo los cálculos y también sucede de acuerdo a la facilidad para realizar dichos cálculos. No sé si con eso respondo a su pregunta, si lo dejo claro. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces el sistema 3 es el que más utilizan los científicos. ¿Por qué razón? Porque a ellos se les hace más fácil utilizarlo para hacer los cálculos que los demás. A mí, si me lo preguntan, a mí se me hace más fácil entender y usar el sexagesimal, es más fácil o más sencillo para mí, pero a ellos se les hace más fácil el radial. No tengo, bueno, más o menos tengo idea del por qué, pero yo sigo prefiriendo el sexagesimal. Entonces, con el radial, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos acá? Una circunferencia. Entonces, la relación entre perímetro y diámetro, ¿cuánto era? Entre todo esto, el perímetro mide, ¿cuánto? 2 veces pi por el radio. Entonces, si yo quiero calcular este pedacito nada más, pero este perímetro de acá nada más, este pedacito de perímetro, o sea, no todo el perímetro, sino solamente este segmento. Esto, ¿cómo le llamamos a esto? Cuerda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Si yo quiero calcular esta cuerda, entonces, pero no en medida, porque este círculo no conocemos realmente cuánto mide. Tendrían que ustedes empezar a estudiar qué es el círculo unitario y todas esas cosas de las que yo no me quiero meter. Pero este pedacito de acá que concuerda, o sea, esto de acá, en cuanto a ángulo concordaría con esto, en cuanto a ángulo, ¿sí? Pero en cuanto a distancia y todo eso, no. Pero en cuanto a ángulo, esta cuerda concordaría con el ángulo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo podríamos medir esto, digamos, en el sistema radial? Entonces, resulta que este radio, como no tenemos definido cuánto mide o cuánto mide el radio de esta circunferencia, pasa a ser una unidad de medida. Y entonces significa que el ángulo, o sea, la circunferencia completa va a tener en total 2 pi radianes, pero esta es una unidad de medida, es como decir el metro o el centímetro o lo que sea. Entonces, ¿cuánto mide en total de radio, o sea, de ángulo, toda la circunferencia? 2 pi radianes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, toda la circunferencia en cuanto a ángulo mediría 2 pi radianes. ¿Cuánto mediría media circunferencia? Un pi radián. Un pi radián, excelente. Entonces, Pi radián. media circunferencia mediría un pi radián. ¿Cuánto mediría un cuarto de circunferencia? Un medio de pi radián. Excelente. ¿Y cuánto mediría este pedacito? Un cuarto de pi radián. Un cuarto de pi radián. Pero esto ya no es radio, sino que es radián. Pasó a ser una medida, digamos, una unidad de medida. Muy bien. Entonces, con esto que acabamos de ver, más o menos podemos hacer una relación que existe entre dos cosas. Si toda la circunferencia en el sistema sexagesimal tiene 360 grados, entonces 360 grados equivalen ¿a cuánto? En el A sistema 2 pi radial. radián. A 2 pi radianes. Excelente. Grados es unidad de medida y radianes también es unidad de medida. Entonces 360 grados son 2 pi radianes. Entonces hay una forma más fácil que digamos que usar 362 pi. Diríamos que 180 grados, es decir, esto dividido entre 2 va a ser igual a esto dividido entre 2. Es decir, 180 grados es igual a pi radianes. ¿Vamos bien? ¿Patojos? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Excelente, entonces 180 grados es igual a pi radianes. Por lo tanto, cuando ustedes les ponen en la hoja de trabajo que ustedes calculen, por ejemplo, debido al tiempo, yo creo que esto mejor no lo vamos a tomar en cuenta. Yo pensé que esto lo íbamos a sacar más rápido, pero no.
Por ejemplo, les dice, convierta los grados en radianes. ¿Qué dicen? Tienen 10 grados, es el primer caso. Y entonces, ¿ustedes qué dicen? Hacen la conversión. Y ya conocen, bueno, un pi radian son ¿cuánto? 180 grados. Entonces, ¿esto cuánto es igual? A 10 partido 180, o sea, un 18. Un 18avo de pi radianes. Entonces, esta es una forma, digamos, muchos les piden pi radianes o pueden hacerlo en radianes exactos. Entonces, o sea, usando decimales. Entonces, ustedes dicen 1 por 18, 1 partido 18, perdón, lo multiplican por pi, y entonces les da 0.1745 aproximadamente, es decir, 0.1745 radianes. O sea que estas dos respuestas son válidas para mí, aunque hay quienes las diferencian. Alguien les puede preguntar, ¿cuántos pi radianes equivale 10 grados? Pues un 18avo de pi radianes. Pero si les preguntan cuántos radianes tiene 10 grados, pues son 0.1745 radianes. Es lo mismo prácticamente. ¿Está claro, patojos? Sí, ingeniero. Sí, Y ingeniero, solamente claro. ¿Perdón? ¿Que todo claro, ingeniero? Solamente se trata de utilizar esta conversión. Que un pi radian es equivalente a 180 grados. Entonces, ¿quieren convertir 215 grados? Hacen la conversión con esto y encuentran cuántos pi radianes o cuántos radianes exactos. Bueno, esto no va a ser exacto, es más exacto esto. Y esto es lo que usan todos los científicos, por ejemplo. Esta es la forma que usan para poder encontrar ángulos y cosas así. Que 215 hacen la conversión y encuentran esto, ¿verdad? Y si quieren, encuentran esto de acá. Y lo mismo acá, si estos son radianes y los quieren convertir a grados, pues entonces dicen, por ejemplo, 3.1 radianes, ¿verdad? Lo van a multiplicar por 180 grados, que es equivalente a un pi radian, y entonces se encuentran cuánto es, ¿verdad? Tantos grados. Y hacen la conversión y nada más. Muy bien. ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, todo claro. Bueno, yo pensé que ingeniero. teníamos clase hasta las 4:30, pero lamentablemente no. Entonces, se nos acabó el tiempo. La idea acá que tenemos para terminar la clase es resolver al menos unos cuantos ejercicios de esto. Les digo una vez cuáles voy a resolver, por si quieren alguien adelantar. Voy a resolver el 1. Voy a resolver el 3. Pues si pueden apuntar de una vez, por favor. 1, 3. Resuelvo el 5. El 8. 1, 3, 8. Hacemos el 10. 1, 3, 8, 10. El 11 y el 12 son similares al 10. Eso los tienen que hacer ustedes. Les voy a pedir que los hagan, por favor. Y el 15, si nos da tiempo, el 15. Sí, solamente hasta ahí vamos a llegar en este curso. Y quería preguntarles, perdonen que les quite tiempo. Yo quería saber si ustedes necesitan alguna clase extra, como de repaso. Sí, ingeniero, por favor. ¿Qué día podría ser? ¿Qué día podría ser? El sábado, ingeniero. Sábado o domingo. Sábado. Cualquiera de esos 2 días. Bueno, dejémoslo tentativamente para el sábado. Miren, pues, la idea va a ser la siguiente. Voy a resolver unos cuantos ejercicios de acá. Vamos a ver cuánto nos da tiempo. Para los más básicos, digamos, no los voy a resolver todos, sino los más básicos y sabrosos, por así decirlo, ¿sí? Y el sábado, si vamos a recibir la clase y están de acuerdo, entonces vamos a resolver más de ese mismo tipo de ejercicios. Entonces es bueno que asistan a esa clase de repaso porque entonces van a tener más enriquecido conocimiento y cosas así. Entonces nos vemos el jueves y el jueves voy a proceder a resolver de este tipo de ejercicios. Pero ¿Sí? nos va a mandar las respuestas de los ejercicios que habíamos hecho de geometría
a WhatsApp o a Moodle. Si quieren, mejor a WhatsApp para que se les haga más fácil verlo. Solo creo que como se añadieron algunos ejercicios, no tengo, creo que dos o tres ejercicios no los tengo resueltos. Entonces los resuelvo y les envío las respuestas. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces ahí lo dejamos, patojos. Pasen feliz tarde. Nos vemos el jueves. Gracias, ingeniero. Bueno.